Todos los organismos mantienen un intercambio constante de materia y energía con el ambiente. Mediante la nutrición adquieren las sustancias necesarias y a través de la excreción desechan todas aquellas que ya no les son útiles. Además, mediante la excreción, la célula controla la presión osmótica, el equilibrio hídrico y la concentración de electrolitos a ambos lados de la membrana, es decir, mantienen así la homeostasis. En términos generales, las sustancias que las células excretan son las que provienen del catabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. La respiración, por la que se degradan los carbohidratos, produce como desechos dióxido de carbono y agua. La degradación de las proteínas genera compuestos nitrogenados como el ácido úrico, la urea y el amoníaco. Los lípidos producen dióxido de carbono, cuerpos cetónicos y bilirrubinas. Las células individuales y los organismos unicelulares excretan a través de su membrana por mecanismos de difusión simple, facilitada y transporte activo. En los organismos pluricelulares existen mecanismos de recolección de desechos y su excreción a través de órganos especializados. La ósmosis es el paso del agua a través de la membrana celular, que iguala las concentraciones de solutos a ambos lados de la misma. La presión osmótica es la fuerza ejercida por unidad de área sobre la membrana celular debido al choque de las moléculas de solutos de acuerdo con su concentración. Por lo tanto, a mayor concentración de solutos, mayor es la presión osmótica interna o externa. Las células requieren mantener iguales valores de presión osmótica a ambos lados de la membrana, pues de lo contrario presentan fenómenos de turgencia o plasmólisis. Así pues, por osmorregulación se mantiene el equilibrio hídrico y químico interno de los seres vivos. Por ejemplo, los organismos unicelulares de agua dulce, como es el caso de los protozoarios, viven en un ambiente hipotónico que ocasiona que por ósmosis les entre agua, lo que contrarrestan por la acción de vacuolas pulsátiles que recolectan el excedente de agua en el citosol y le expulsan como si fueran bombas sacando agua de la célula. Este mecanismo corresponde a la exocitosis. Por vivir en un ambiente hipertónico, para los organismos marinos fisiológicamente el mar carece de agua disponible para sus necesidades, e igual que en las zonas áridas, han resuelto esta situación excretando pocas cantidades de orina con una alta concentración de desechos. Algunos organismos de zonas áridas poseen una glándula de sal, a través de la cual se excretan las cantidades de sal necesarias para mantener isotónico el ambiente interno. El dióxido de carbono y el agua se desechan de la célula por difusión simple, mientras que en el caso de organismos pluricelulares se desechan a través de la piel en invertebrados, de branquias en peces, de tráqueas en insectos y de pulmones en reptiles, aves y mamíferos. Por su parte, los provenientes de la degradación de proteínas y ácidos nucleicos se expulsan de la célula por difusión facilitada, transporte activo y exocitosis. En animales superiores, dichas sustancias se desechan a través del riñón, mediante la orina y por la piel mediante el sudor. Las plantas pluricelulares excretan el dióxido de carbono, agua y oxígeno a través de estomas y lenticelas, ubicadas en hojas, tallos e incluso troncos. Las plantas halófitas, es decir, aquellas que se desarrollan en ambientes salinos, presentan en la superficie de sus hojas unas estructuras denominadas glándulas de sal, mediante las cuales regulan sus niveles internos de sales disueltas. Es común en las plantas de excreción de sustancias que no son precisamente desechos, sino secreciones de productos de su metabolismo secundario, por lo que se les llama metabolitos secundarios, como algunos aceites esenciales, látex, taninos, sustancias urticantes, toxinas, que protegen a la planta contra el ataque de algunos insectos o de herbívoros, o bien les sirven para la cicatrización. Muchas de estas sustancias tienen aplicaciones industriales. Irritabilidad celular. Este grado microscópico de irritabilidad depende generalmente de reacciones bioquímicas detectables por organelos especializados o bien por la misma membrana plasmática. Es así que los organismos unicelulares se adaptan, por ejemplo, a las condiciones del entorno, pero también que las células del sistema inmunológico del cuerpo reaccionan a la presencia de agentes extraños en el mismo.
Irritabilidad en plantas. Las plantas carecen de un sistema nervioso complejo que les permita reacciones planificadas ante los estímulos internos y externos, por lo que sus modos de irritabilidad suelen implicar movimientos más o menos lentos, regidos por fitohormonas y que pueden clasificarse en dos tipos. Tropismos. Reacciones sostenidas de orientación o crecimiento de las plantas de cara a un estímulo sostenido y que puede ser de un tipo positivo en dirección hacia el estímulo o negativo, alejándose del estímulo. Los casos de tropismo son: fototropismo. Las plantas emplean la luz solar para sus procesos de fotosíntesis, pero demasiado sol puede quemar sus hojas o resecar sus cuerpos. Por ello, las plantas crecerán en busca del sol, fototropismo positivo, cuando les resulte poco, y crecerán alejándose del sol, fototropismo negativo, cuando les resulte excesivo. Geotropismo. Las plantas requieren fijar sus raíces en la tierra y alzar sus tallos en dirección contraria, sin importar el lugar en donde se encuentren. Por esa razón, las raíces buscarán siempre el centro de gravedad terrestre, mientras los tallos crecerán en dirección opuesta, nunca al revés. Hidrotropismo. Otro componente que las plantas requieren para su metabolismo es el agua, y dado que sus raíces son los órganos mediante los cuales pueden absorberla, es común que éstas crezcan y se extiendan en dirección a los depósitos de agua y no al contrario. El otro tipo de irritabilidad en plantas es llamado nastias, que se define como cambios en las hojas y otras partes en las plantas como respuesta a un estímulo externo determinado y momentáneo. También puede ser de distinto tipo, por ejemplo, fotonastias. Muchas plantas responden a la presencia o ausencia de la luz solar de manera determinada, ya sea arrugando sus hojas para disminuir la superficie expuesta a la luz, o floreciendo una vez que ha caído el sol, si es durante ese momento en el que resulta más conveniente hacerlo, debido a la presencia de insectos o vientos polinizadores, por ejemplo. Sismonastia. Es un tipo de reacción de las hojas de ciertas plantas frente a estímulos físicos como el roce o el tacto. En algunos casos pueden cerrar sus hojas para protegerlas o esconderlas, o bien pueden segregar sustancias tóxicas como reacción a la que se perciben como una amenaza. Irritabilidad en animales. En el caso de los animales, la presencia de un sistema nervioso más o menos complejo determina en gran medida sus reacciones ante estímulos determinados, basándose primero que nada en su conducta. Alejarse activamente de una fuente de malestar, mudarse de hábitat o, por el contrario, aproximarse a una fuente de calor cuando hace frío o cubrirse del sol cuando hace calor, son ejemplos de ello. Estas conductas pueden clasificarse en tactismos, desplazamientos del organismo como respuesta a la aparición o desaparición de estímulos determinados, asociados a condiciones de beneficio para el animal. Es lo que ocurre cuando los reptiles toman sol para calentar su sangre fría, ya que son incapaces de regularla de otro modo. Actos reflejo. Mecanismos básicos de reacción como respuesta inmediata a una situación de peligro, dolor o amenaza, y que ocurre sin planificación previa, sino como un mecanismo automático. Es lo que ocurre cuando cerramos los párpados ante la posibilidad de que algo nos golpee el ojo. Interacciones entre las células y su ambiente. Aunque la membrana plasmática constituye el límite entre una célula viva y su ambiente inerte, los materiales que se encuentran fuera de esta tienen una función importante en la vida de un organismo. La mayor parte de las células de una planta o de un animal están organizadas en tejidos bien definidos en los que mantienen una relación definida entre sí y con los materiales extracelulares que están entre ellas. Incluso las células que no están fijas dentro de un tejido sólido, como los leucocitos que vigilan al cuerpo, deben interactuar en formas muy específicas con otras células y con materiales extracelulares con los que entran en contacto. Estas interacciones regulan actividades tan diversas como la migración, el crecimiento y la diferenciación de las células. Además, determinan la organización tridimensional de los tejidos y órganos que surgen durante el desarrollo embrionario. Espacio extracelular. Matriz extracelular. Muchos tipos de células animales están rodeados por una matriz extracelular, ECM por sus siglas en inglés, una red organizada de materiales que se encuentran más allá de la proximidad inmediata de la membrana plasmática. La ECM
es más que material inerte de empaque o un pegamento inespecífico que mantiene las células unidas. A menudo tiene una función reguladora clave para determinar la forma y las actividades de las células. Una de las matrices mejor definidas es la membrana basal o lámina basal, una hoja continua de 50 a 200 nanómetros de espesor que 1. Rodea las fibras nerviosas, los músculos y las células adiposas. 2. Se encuentra debajo de la superficie basal de los tejidos epiteliales como la epidermis de la piel o el recubrimiento de los aparatos digestivo y respiratorio. 3. Se encuentra debajo del recubrimiento endotelial interno de los vasos sanguíneos. Las membranas basales confieren soporte mecánico a las células que se unen a ella, generan señales que mantienen la supervivencia celular, sirven como sustrato para la migración celular, separan tejidos adyacentes dentro de un órgano y actúan como la barrera al paso de macromoléculas. Con respecto a esta última actividad, las membranas basales participan de manera importante en la prevención de la salida de proteínas de la sangre hacia los tejidos. Esto es de especial importancia de los riñones, donde la sangre se filtra a gran presión por una membrana basal de doble capa que separa los capilares del glomérulo de la pared de los túbulos renales. Aunque la matriz extracelular puede tomar diversas formas en diferentes tejidos y organismos, tiende a estar compuesta por macromoléculas similares. A diferencia de la mayor parte de las proteínas presentes dentro de las células, que son casi siempre compactas y globulares, las del espacio extracelular son fibrosas y extendidas. Estas proteínas se secretan hacia el espacio extracelular, donde son capaces de ensamblarse por sí mismas en una red tridimensional interconectada. Entre sus diversas funciones, las proteínas de la ECM sirven como andamios, vigas, cables y pegamento. Estas macromoléculas son colágeno. Los colágenos forman una familia de glucoproteínas fibrosas que solo están presentes en las matrices extracelulares. Dichos péptidos se hallan en todo el reino animal y se distinguen por su gran resistencia a la tensión. Entre los diversos componentes de la ECM, las moléculas de colágeno proporcionan un marco insoluble que determina muchas de las propiedades mecánicas de la matriz. De hecho, a menudo las propiedades de un tejido particular pueden relacionarse con la organización tridimensional de estas moléculas de colágeno. Por ejemplo, los tendones, que conectan los músculos con los huesos, deben resistir fuerzas de tracción muy grandes durante la contracción muscular. Estos contienen una ECM en la que las fibras de colágeno se alinean de forma paralela al eje longitudinal y a la dirección de las fuerzas de tracción. Proteoglucanos. A causa de las cargas negativas producidas en los gases sulfatados, glucosaminoglucanos, los proteoglucanos se unen a cantidades enormes de cationes, los que a su vez se adhieren a numerosas moléculas de agua. Como resultado, los proteoglucanos forman un poroso gel hidratado que llena al espacio extracelular como material de empaquetamiento y resiste las fuerzas de compresión. Esta propiedad complementa a la de las moléculas adyacentes de colágeno, que resisten las fuerzas de tracción y proporcionan un andamio para los proteoglucanos. En conjunto, los colágenos y los proteoglucanos le dan al cartílago y a otras matrices extracelulares fuerza y resistencia a la deformación. La matriz extracelular de los huesos también se compone de colágeno y proteoglucanos, pero se endurece por la impregnación de sales de fosfato de calcio. Fibronectina. Cada una de las dos cadenas polipeptídicas que forman la molécula de fibronectina contiene lo siguiente. 1. Sitio de unión para muchos componentes de la ECM, como fibras de colágeno, proteoglucanos y otras moléculas de fibronectina. Estos sitios de unión facilitan las interacciones que vinculan a estas moléculas diversas en una red estable o interconectada. Sitios de unión para receptores localizados en la superficie celular. Estas áreas de unión fijan de manera estable la ECM a las células. Laminina. Las lamininas forman una familia de glucoproteínas extracelulares que consisten en 3 cadenas polipeptídicas diferentes unidas por enlaces disulfuro. Además de la fuerte unión de los receptores de superficie celular, las lamininas pueden adherirse a otras moléculas de laminina, proteoglucanos y otros compuestos de las membranas basales. Se cree que las moléculas de laminina y el colágeno de tipo 4 forman redes separadas pero interconectadas. Estas mallas entrelazadas confieren fuerza y flexibilidad a las membranas basales. De hecho, estas no se pueden formar en embriones de ratón incapaces de formar laminina, lo que ocasiona la muerte embrionaria cerca del momento de la implantación. Propiedades dinámicas de la ECM. Cuando se habla de ECM, se habla de una estructura estática. Sin embargo, esta puede mostrar el hecho de propiedades dinámicas en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, desde el punto de vista espacial, las fibrillas de ECM pueden incrementar a veces su longitud normal cuando las células tiran de ellas y se contrae cuando se alivia la tensión. Desde el punto de vista temporal, los componentes de ECM están sujetos a la degradación y reconstrucción continuas.
Estos procesos sirven para renovar la matriz y permitir su remodelación durante el desarrollo embrionario o después de una lesión hística. Escuchar música, placer o tortura. Gracias a sus funciones de irritabilidad, el ser humano ha logrado sobrevivir como especie a lo largo de sus aproximadamente 2 millones de años de existencia sobre la Tierra, escapando de innumerables peligros, reconociendo los ambientes más propicios para el desarrollo de sus comunidades, adaptándose a los ambientes más diversos, respondiendo a todo tipo de estímulos naturales de la manera más inteligente. Sin embargo, muchos de los estímulos a los que está expuesto en estos tiempos provienen de fuentes no naturales, sino humanas, y a las que el organismo no está adaptado. Ruidos procedentes de máquinas diversas, automóviles, aviones, radios, equipo de sonido, teléfonos, así como la excesiva exhibición de imágenes publicitarias que invaden los ambientes urbanos, muchas de ellas luminosas e intermitentes. A estos estímulos auditivos y visuales se les considera como parte de la contaminación que está afectando la salud de las personas. Debido a que el cerebro es incapaz de procesar el exceso de información, la contaminación visual y auditiva genera en las personas altos niveles de estrés y como consecuencia de este, las personas pueden desarrollar gastritis nerviosa, conducta irritable, insomnio, dolor de cabeza, fatiga crónica, cierto grado de sordera, etc. Algunos de estos daños son irreversibles.